terminológico, el de terminología, para efectivamente poder trabajar lo que son sus códigos locales con los códigos que estamos incorporando en la guía de implementación del IPS LAC para hacer las pruebas tanto en el track 1 como en el track 2 de la próxima Conectatón. Y que ustedes puedan utilizar, obviamente, sus sistemas propios de historia clínica y de vacunas para poder trabajar y hacer las pruebas que les hemos venido contando. Así que bueno, espero que puedan aprovecharlo, les van a hacer toda una introducción sobre el servidor terminológico que va a estar desplegado la semana entrante en el nodo que ustedes tienen y bueno, y cómo consumirlo y las tareas que hay de mapeo necesarias. Así que bueno, le paso ya la palabra a Alejandro y a Kay. Y mil gracias por estar presentes y mil gracias por participar como socios en todo este trabajo que estamos haciendo con los equipos técnicos de los países para llegar con éxito a la Conectatón de este año. Gracias. Bueno, muchas gracias Pablo y bueno, gracias por la invitación y encantados de participar en esta Conectatón este año. La presentación está escrita en inglés, pero yo voy a dar la narración en español. Luego va a participar Kai y Kai va a hablar en inglés. Si necesitamos hacer algo con los canales o algo, por favor nos dicen la gente de la traducción simultánea si tenemos que hacer algo diferente. Pero bueno, en principio arranco yo en español. La agenda general de hoy es ver un poco la idea de qué va a ser este subtrack, qué va a comprender. Ahí probablemente Carlos, Pablo, Fernando, si ustedes ven cositas para aportar desde la organización, desde la Conectatón, por favor participen, interrumpan, que está bueno, es la primera vez que hacemos esto todos juntos, así que seguramente nos vienen bien todos los comentarios. Vamos a hablar de las herramientas que se incorporaron en el nodo, en la plataforma que se va a deployar en cada país. Vamos a hablar de los casos clínicos, los terminology bindings, los mapeos y el plan para de cómo vamos a hacer para que ustedes puedan tener soporte para las terminologías que ustedes usan durante la conectatoria. Vamos a ver los próximos pasos, cuáles son los tiempos, cuándo va a ser la próxima reunión y cuáles van a ser las tareas para realizar en esos momentos. Así que bueno. Primero, el objetivo general del subtract de terminología en la Conectatom es poder usar APIs Fire de terminología para resolver los casos de uso de interoperabilidad durante la Conectatom. O sea, acá clásicamente vemos cómo están las interacciones con los distintos servidores, como en la historia clínica va a hablar con el Patient Manager para ubicar los pacientes, va a hablar con el servidor de terminología para normalizar o para estandarizar los diagnósticos y recién ahí va a generar un IPS y ese IPS se va a compartir en el servidor Fire. Ese es un poco el modelo general tomado de las distintas interacciones que se pueden ver en los diagramas. Algo parecido es para la parte de vacuna. Pero bueno, ¿cuáles son las operaciones y cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? O sea, siempre va a ser la comunicación entre historia clínica electrónica y la generación de recursos Fire estandarizados, la interoperabilidad es tener un recurso FHIR. Y la historia clínica va a jugar dos roles. Va a haber un rol de generación del recurso y un rol de recibir el recurso, entenderlo y llevarlo. ¿Sí? Entonces, cuando uno usa una terminología local, vamos a ver después casos border cuando alguien ya usa una terminología estandarizada, como cuando usa SNOMED, CIE o algo. Pero si uno tiene una terminología local, lo que hace va a tener que mapearse de la terminología local a la terminología estándar. Y lo mismo, cuando recibe el contenido, lo va a recibir en la terminología estandarizada. Si uno en su historia clínica está usando una terminología local, va a tener que mapearse de la terminología estandarizada a la terminología local para poder representarlo. Entonces puede ser que ustedes, por ejemplo, para vacunas se mapeen de local a ICD-11, CI-11. Puede ser que ustedes para diagnósticos de antecedentes, para procedimientos, para alergias, digan, yo tengo mi terminología local de alergias y me voy a mapear a SNOMED-CT. Puede ser que yo tenga una extensión nacional de SNOMED. Yo tengo un país como Uruguay, Argentina, Chile. Bueno, Chile todavía no tiene una extensión, pero tiene implementaciones de SNOMED. Yo digo, bueno, si tengo un código uruguayo, yo no puedo mandar un código uruguayo a todo un IPS regional porque no van a conocer ese código, van a conocer el SNOMED internacional. Entonces, por ahí voy a tener que transformar mi código uruguayo en un código internacional. Y lo mismo cuando recibo, ¿no? Si recibo algo, si uso códigos locales, voy a tener que mapear lo que reciba a mis códigos locales. ¿Sí?
Si recibo un código internacional de Snowmed, porque ya va a venir internacional de ese lado, por ahí tengo que validarlo. Y acá van viendo un poco de las operaciones que van a realizar, ¿no? Si van a realizar una mapeo, un translate entre un code system y otro o una validación. Y tal vez a veces tengo que mapear una versión local, por ahí recibo un código de- del documento Fire, que es un código que en mi versión de Snowmed por ahí ya está inactivo. Entonces capaz que tengo que detectar dentro de mi terminología cuál es el código activo que lo reemplaza, por ejemplo. Si supone que el IPS está generado con una versión anterior de la terminología de la versión que yo tengo. Entonces son todas tareas que uno va a tener que hacer interactuando con el servidor de terminología. ¿Sí? Entonces, para poder usar servidor de terminología, lo que se hizo fue se incorporó Snowstorm adentro del nodo de cada país. ¿Sí? El nodo es esta plataforma que que ustedes ya están implementaron una versión y se viene una versión nueva, ¿sí? Que va a estar disponible creo que el 2 de agosto. La versión está disponible, hay que implementarlo para el 2 de agosto. Ahora vemos, al final están los timelines. Que tiene, hoy en día el nodo tiene un Happy Fire, que es el servidor Fire estandarizado, tiene dos mediadores, dos middleware, uno para el IPS y uno para el certificado de vacunas, que solucionan y facilitan algunas acciones vinculadas con la generación y distribución de esos documentos. Y tiene un visor de IPS, ¿sí? Tiene el LACPAS IPS Viewer. ¿Sí? Esto es lo que tenía hasta hoy, la versión que ustedes ya conocen y ya tienen. La versión nueva que ustedes van a instalar tiene el Snowstorm. ¿Sí? Tiene el Snowstorm que viene con un script que ya está cargado con la versión del español internacional de Snowstorm, que es la que se usa en toda Latinoamérica sin ser específica de un país. Después, si ustedes necesitan cargar una versión específica de un país, lo conversamos, vemos cómo hacemos y todo eso. Va a ser parte de lo que vamos a conversar en el Slack y lo que vamos a hacer en las próximas conversaciones. Pero para la mayoría de los países, cargar la versión internacional para el objetivo de la Hackathon va a ser probablemente suficiente. Por ahí tienen ustedes sus propios Snowstorm y no usan este. Vamos a usar uno local, eso también puede ser. El Snowstorm que está instalado, van a ver que tiene dos partes. Tiene la API Fire, que es lo que después Kai nos va a mostrar, que es lo que está en barra Fire, y tiene el browser, el navegador de Snowmed. Tiene una versión del navegador de Snowmed que navega el contenido que está dentro del, del, del Docker. Así que por lo tanto, esta generalmente les sirve para que ustedes puedan mirar qué está cargado y puedan ver un poco del contenido. Acá ya le voy a dar el espacio a Kai, y para que Kai nos cuente un poco más sobre Snowstorm y sobre las API Fire, y después seguimos con exactamente describiendo el caso de uso de la conectada. Kai, are you okay to start from here? Yeah, great. Good. Sí, estoy listo para comenzar. Yeah, please. Déjenme ver la pantalla, compartir mi pantalla. You can see. Se ve, Yes, ¿verdad? we can see it. La vemos perfectamente. So Alejandro started the Entonces, development Alejandro of Snowstorm. comenzó con lo So que es Snowstorm el is an Snowstorm open source technology server y es un developed by servidor de myself fuente and Stephen abierta que que hemos to desarrollado specialize in Slow TTL para and leverage some of the poder capabilities of aprovechar Snowmed, algunas de las but all of it capacidades de covered in Snowmed generic que no están todas application. cubiertas en la implementación It's based on Happy genérica. Elasticsearch as Se basa a en storage Elasticsearch, mechanism and un database. mecanismo o It base de has datos two de APIs, almacenamiento and y tiene we dos always apps. recommend that people Siempre use the Fire recomendamos que API because it utilicen has there is el another API API, Fire. and Existe if you otra use the browser y si and you look utilizan at the el error codes navegador, that el are displayed browser in the y Snowmed ven API, we don't recommend el API, integrating no with it because it will recomendamos snap integrarnos con ella porque changes. no es So estándar yeah, y we'll puede focus this cambiar. presentation Así on que the para Fire esta API. presentación yo creo que trabajemos con el Fire Terminology API, It's con worth saying ese that the Fire API. API Ahora, in Snowstorm can este also access API other Fire systems if you tiene like better integración recomendada y además availability in your system. puede utilizarse por Code Systems y básicamente So por when we talk cualquier about a otro Fire server, sistema. we're Cuando usually hablamos del talking servidor about Fire, normalmente a estamos server hablando that del integrates on servidor all que the other se parts concentra en todas estas otras you partes know, del dominio patient, the clinical clínico, records, the paciente, las medication, fichas clínicas, records, medicación, you know, diagnósticos, the patient registros en data. general, But there's this todos los one module datos, pero existe in un the Fire módulo specification, dentro de la terminology, especificación and Fire que when es you're tecnología. a Y case cuando system se usa or el a sistema terminology that has some para un special caso de capabilities uso o like cuando tiene Snowmed, algunas capacidades, como el it's caso common to de have a SNOMED, separate es común Fire tener terminology server un just servidor de dedicated to that terminology terminología because that's where aparte. Snowstorm fits in. Ahí es donde nosotros lo utilizamos. Um,
Vamos a pasar por esto bastante rápido porque seguramente ustedes ya están familiarizados con todos estos recursos en el API Fire, pero los tres recursos principales son el sistema de códigos, el Code System, que es una versión específica del ICD. Para esta Connectathon vamos a utilizar el caso precargado, que es la edición en español, que además incluye las temas o ediciones internacionales. Eso es bueno porque lo van a poder ver en español y en inglés también, dependiendo de cómo hagan ustedes la solicitud. También tenemos el value set. Hay algunos value sets que ya han sido desarrollados para esta Connectathon y vamos a ver brevemente cómo utilizarlos. Y tenemos también los mapas conceptuales o el concept maps. Vamos a cubrir cada uno de ellos brevemente, sí, dentro del contexto de API Fire. Cada una de estas recursos tiene distintas operaciones disponibles. En el caso del Code System tenemos el lookup, que no es el más común, pero la idea es poder ver todos los detalles de un solo concepto. Y SNOMED, CTE, cada concepto tiene descripciones donde también se puede hacer una búsqueda y también hay eh, relaciones que están vinculadas con algunos otros conceptos. Validate Code y Subthemes probablemente no los vamos a utilizar. Esto es lo que tengo aquí, es un resumen. Ahora, el Value Set es un conjunto de códigos que se quieren utilizar con algún propósito en particular y la principal operación es expand, hacer una lista o buscar en ellas. También se puede validar el código que se ha recibido, que es parte de un Value Set. Eso es para asegurarnos, por ejemplo, de la calidad de los datos. Y por último, el concept map. Lo que uno puede hacer con esto es utilizarlo para traducir entre los distintos sistemas códigos de sistema, perdón. Al igual que todas las otras cosas en el API FAR, se puede ir a la base. En el caso de Snowstorm es /fire y esa es la base. Y luego se pone slash code system y ese es el sistema de código que se carga en Snowstorm, aunque también se puede buscar haciendo uso de otros parámetros. Y lo mismo para el value set, teniendo todos los concept maps que se encuentran en la lista. La operación lookup ya la mencioné anteriormente. La forma más estándar de buscar un código es entregándole a este sistema el URL snowmed.info/sct. Ese es el URL más común para buscar con Snowmed en Fire. Hay una versión un poco más larga, si hay que ver alguna versión un poco más específica. Esto nos debería entregar la última versión. Y también podemos ver todos los detalles sobre un código en particular. Ahora quiero entrar en los subsets y los mapas porque son un poco más pertinentes para lo que vamos a ver en la Connectathon. El subset es un conjunto de códigos útiles para un propósito en particular. Creo que tenemos algunos pequeños subsets que se van a desarrollar con fines de prueba para la Connectathon. Algunos ejemplos podrían ser que hemos seleccionado tres conceptos que son hallazgos clínicos y normalmente los códigos van a estar registrados como un solo grupo. Y en Fire nosotros lo llamaríamos un value set, un subset entonces es ese conjunto de códigos. Hay distintas casos de uso con sus subsets, donde nos vamos a centrar sobre una búsqueda restringida y ingreso de datos. Este conjunto de códigos son importantes para un campo en particular en los resultados de Fire. Alejandro va a hablar un poco más sobre eso posteriormente, pero también hay otros usos de casos para los subsets, por ejemplo, identificar un grupo de pacientes con fines analíticos o también cierta reportería. Ahora, ¿cómo se utilizan estos subsets en Fire? Esto se hace a través de los value sets.
En Snowstorm, uno hace referencia a los value sets de distintas maneras y así como se despliega el poder del SnowMedCT. Y uno que es particularmente poderoso son estos dos, de hecho, aquí abajo, donde podemos tener una lista de todos los conceptos de un tipo en particular. Por ejemplo, podemos decir, deme todos los conceptos de SNOWMED que son enfermedades infecciosas, lo cual es muy bueno para por ejemplo, fines de generación de reportes, pero vamos a utilizar solamente sets nombrados en términos de los conceptos y vamos a tener una lista pequeña de conceptos que van a tener un nombre y vamos a utilizar el URI de ese valor, de ese conjunto para poder hacer referencia a él. Entonces, normalmente lo que queremos es expandir el value set para ver qué es lo que contiene o para hacer una búsqueda. Entonces, la forma estándar en la terminología FIRE es hacer uso de value set, ese recurso, y utilizar la operación expand. Y luego en realidad solo se requiere de un parámetro que es el URL y ese URL es el identificador, si se quiere, del conjunto de valor que hemos cargado en el servidor de terminología. En Snowstorm también puede desplegar o clasificar en qué idioma queremos. Siempre vamos a recibir el código y también visualización en cada código y al especificar el idioma EN o ES, podemos ver que el código se expande en inglés o en español correspondientemente, porque vamos a precargar la edición en español que contiene los dos idiomas. Y este idioma también expande la búsqueda. Si tenemos, por ejemplo, que filtrar un punto por alguna razón en particular, se puede utilizar un parámetro para especificar ese es el lenguaje en el que se va a mostrar, lo que a su vez va a gatillar una búsqueda en español que quizás no es la conectatón, pero así funciona. Estoy casi listo. A ver, lo último tiene que ver aquí con mapas y de ahí le voy a pasar la palabra a Andrés. A ver, a modo genérico, los mapas son formas de poder vincular dos sistemas de códigos y poder traducir un conjunto de códigos de SNOMED-CT, por ejemplo, a otro sistema de código como ICD, por ejemplo, ICD-10. Hay muchos usos de caso. Uno muy común es vincular de SNOMED-CT y automáticamente recibir los códigos ICD-10 para algún tipo de informe nacional o estadístico, pero tenemos este concepto de registrar la información una vez y luego reutilizarla muchas veces. Podemos registrar el código MED, el clínico podría colocar el código SNOMED, pero también recibiría el ICD-10 o los códigos que se requieren de manera gratuita haciendo uso de los mapas. Acá tengo un ejemplo de un mapa con SNOMED y ICD-10. Otro es SNOMED, entonces aquí a ICD-10. Esto es un mapa un poco más complejo, donde el 10% del mapa involucran algún tipo de regla. Por ejemplo, en SNOMED-CT tenemos un concepto para el caso de infertilidad, caso genérico. En cambio, en ICD-10 no tenemos uno, sino dos códigos, uno para la infertilidad femenina y otro infertilidad masculina. Y para que el mapa funcione, no podemos hacer tan solo el código, sino que requerimos un poco más de información, sino también el género del paciente para poder hacer el mapeo. Pero el 90% de los códigos son uno a uno. Y la forma como se utiliza el mapa en la interfase de FIRE y en el Snowstorm API es haciendo uso de la base que es barra FIRE. Luego, por supuesto que esto es una API, una operación API.
colocamos acá el mapa de concepto, concept map, usamos la operación traducir, translate, y luego hay parámetros obligatorios acá. Tenemos que colocar el código que queremos traducir, el sistema de código en el que se encuentra dicho código, que es SNOMED. Esto es opcional. Podemos colocar la versión de SNOMED que estamos utilizando. No es obligatorio, pero sí hay que colocar hacia dónde nos dirigimos, cuál es el sistema de código al que lo vamos a traducir. Y en este caso vamos de SNOMED a ICD-10. Este es el URI. Así que esto lo tendríamos uno o dos de estos códigos ICD-10. Y eso es todo. Thank you. So those are the Muchas operations gracias, that are Kai. supported. Esas son las Many operaciones fire servers. que The cualquier servidor difference between Fire those two soporta. other, like La let's say diferencia con Happy can do Snowstorm y operation. otros, porque Happy puede Snowstorm hacer has las like mismas an operaciones y optimization Snowstorm tiene for una indexes, it's much faster optimización para los índices, es mucho más and rápido also hacer it has algunas cosas compatibility with y the también language. So you tiene can use easier compatibilidad con specification idiomas. for Se language. puede utilizar Um, y se pueden so you utilizar can el use lenguaje de to configure compresión, the por reference ejemplo, library. So let's go para through restringir how we las will use referencias. the Veamos entonces cómo va a terminology utilizar el servidor de terminology in the file terminología resources y that cómo we se will create utiliza en in los the recursos connectathon. Fire que se van a crear durante la Connectathon. The connectathon A is modo like an genérico, la experimental Connectathon case where ha we have tomado acá como un caso several cases, experimental. experimental cases Tenemos that un we will be paciente going con un over. caso These clínico, cases are que es lo que se va a described. cubrir. Los casos So se encuentran each ya one of these descritos cases has y cada different uno de set estos of casos different tiene un conjunto distinto. estoy hablando en inglés, perdón. Ahora hago el switch al español. Arranqué en inglés porque acá venía hablando en inglés. Tenemos los casos clínicos. O sea, la conectación se va a basar en 4 casos clínicos conocidos. Y estos casos clínicos tienen una descripción de texto que estoy confundiendo a los traductores, seguramente, disculpen los casos. Un conjunto de casos clínicos determinados que se pueden extraer de esos casos clínicos una serie de diagnósticos, antecedentes, alergias, medicaciones, vacunas, procedimientos, etc. Entonces, para facilitar eso, vamos a trabajar como en un mini mundo donde estas cosas existen, ¿no? Cada una de las secciones de estos casos clínicos que se describen están mapeadas con secciones en el Fire Composition Section del IPS, ¿no? Entonces, el IPS es una composición, es un bundle que tiene una composición con secciones y esas secciones incluyen estas secciones de acá. Entonces, lo que es antecedentes patológicos que están descritos, enfermedades que el paciente ya tuvo, que están descritas en en el caso clínico textual, se van a usar con el condition IPS, o sea, se va a usar el recurso Fire Condition para describir la enfermedad. El binding, esto se está definiendo para terminarlo, pero probablemente todos los conditions en el perfil o la próxima guía de implementación que va a aparecer de, de IPS para Latinoamérica, el preferido podría ser ICD-10, sí, la CIE-10, porque es más común, se usa mucho más en Latinoamérica, la tienen todos, el nombre es una cosa que tiene la minoría, y entonces probablemente el preferido para la guía de implementación sea CIE-10 para las cosas que sean condiciones, tanto para los diagnósticos como para las enfermedades anteriores. También, si uno ve la guía internacional de IPS, la preferida es SNOMED, así que en realidad están las dos ahí, que se pueden usar las dos, pero para que cuando uno pone el preferido, está diciendo que lo ideal es que en este contexto se use CIE-10. Ahora vamos a ver cómo uno puede usar las dos terminologías al tiempo, pero siempre cumplir con lo que diga la guía de implementación que están usando. ¿Sí? Lo que está en negrita es lo que hay que cumplir. Entonces, por ejemplo, para el procedimiento, el preferido es SNOMED, y el IPS internacional también dice SNOMED. Si ustedes tienen otra codificación de procedimientos, también se puede poner algo por el estilo. Para diagnósticos, como USA Condition, es lo mismo que para antecedentes patológicos. Para alergia es SNOMED. Para inmunizaciones, el IPS perdón, el 11. Van a usar un mini vocabulario que se extrajo del C11 para las vacunas. En la internacional se usa SNOMED, pueden agregar si tienen un código de SNOMED. También alguien dijo que se puede usar ATC en la internacional, así que si ustedes tienen códigos de ATC también los pueden agregar para eso. Y lo mismo para los medication statements, cuando carguen en la sección de medicación, para decir qué medicación está tomando el paciente. Acá se pueden usar tanto medication request como medication statement, probablemente vayamos a usar
medication statement, estos son recursos FHIR, ¿no? Que son los que se aplican en cada sección. Ahí el binding preferido para la guía, que todavía no existe, está en desarrollo esta guía, va a ser SNOMED, y que ustedes pueden usar también ATC si ustedes tienen código para estas medicaciones. Entonces, por lo tanto, de acá empezamos a ver que hay dos tipos del binding, es este vínculo entre un campo y porque cuando uno dice el recurso, habla del CAP, por ejemplo, en condition, es el recurso code adentro de condition. Cada uno de los campos adentro de estos recursos tiene un link con un vocabulario determinado. Y este es el binding principal del concepto principal dentro del recurso. Entonces acá ya empiezan a ver que hay bindings primarios y hay bindings adicionales, ¿sí? Fire tiene flexibilidad. Como es el objetivo soportar interoperabilidad, permite que uno comunique la información con todos los detalles que tengan para que les pueda interpretar distintos usuarios y distintos clientes. Entonces, cuando uno ve cómo está especificado una guía de implementación, por ejemplo, esto es un ejemplo de la guía de implementación, que, como la de LAC todavía no está, del IPS estamos viendo la internacional de IPS. La internacional de IPS, en el caso de Medication Request o Medication Payment, que es igual, hay un código de medicación, y para el código de medicación usa un recurso que se llama Codable Concept, que es un concepto codificable. Y ese recurso Codable Concept es lo que está explicado cuál es el binding. Y dice que este es lo que dice acá, medications, el nombre CT, absent unknown, IPS, es el nombre de un value set, que son estos subsets que Kai estaba diciendo. Entonces dice, cuando yo construyo este recurso, en el campo code tengo que poner un código, y ese código tiene que venir de esta lista. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Y acá está la fuerza de ese binding strength, que dice que es preferida. O sea, es preferido usar esta lista en este caso. Y acá hay adicionales. O sea, si vos tenés otro que viene de IPS, pero de nombre, pero de otro lado, lo podés usar. Y si tenés un ATC de OMS, también lo podés usar como bindings adicionales. Esta es la forma en que se documentan estas relaciones entre las terminologías y los recursos. Son las decisiones que ustedes van a tomar, tanto para crear como para leer recursos, como vamos a ver después. Acá lo que vemos es que hay un binding primario, que es el que está arriba, y bindings adicionales. Pueden poner más de un código, si ustedes quieren, adentro del medication request, pero este es el que hay que cumplir principalmente, que es el primario, que tiene una fuerza de preferido. Algunos dicen opcional, algunos dicen ejemplo, otros dicen required, que es completamente obligatorio. Entonces tienen distintas fuerzas que vamos a ver ahora. Y los de abajo son los bindings adicionales. Esos value sets, si ponemos la lupa en el value set y vamos a tratar de ver qué son, acá estamos mirando el value set que se usa para el code, el medication request. Este value set está definido acá abajo, donde dice definition, como todos los conceptos que están en las medicaciones de SNOMED IPS, que está acá arriba, y además le agrega otro código, que es el código 787481004, que es un código de SNOMED que dice que no hay medicaciones conocidas. Entonces, en el IPS internacional, para rellenar el valor de la medicación, el medication request, uno puede poner un valor que dice no hay medicaciones conocidas, o puede poner el valor real de una medicación que viene desde este otro value set. Entonces, este value set está definido como una combinación de un value set con un concepto aislado. Si vamos a poner la lupa sobre este, vamos a ver cómo se definen las medicaciones de SNOMED, acá empezamos a ver que tiene todos los conceptos de SNOMED que son descendientes de productos farmacéuticos. Y excluye cualquier concepto de SNOMED que sea descendiente de vacunas. ¿Sí? O sea, este subconjunto, este subset, este value set de medicamentos tiene todos los productos farmacéuticos de SNOMED, menos las vacunas, y además incluye uno más para decir que no hay un elemento conocido en la vacuna. Esto se nos simplifica a nosotros, porque en vez de usar estos subsets grandes, o estos values grandes, vamos a usar estos values chiquititos, que son específicos para el ejemplo que vamos a hacer, ¿no? Entonces acá repasamos lo del binding strength, o sea, la potencia en la cual la fuerza de esa recomendación de qué vocabulario usar. A veces esa fuerza es requerida, por lo tanto hay que usar sí o sí el vocabulario ese, si no uno no es compatible con el recurso. Algunos dicen que es extensible, lo que dicen, tenés que usar esto, pero si vos tenés algo que no está, lo podés agregar. Esa es una posibilidad. Otros dicen es preferido, te recomendamos usar este para interoperabilidad, pero si no podés por algún motivo, usa otro. Eso es como un permiso. Y otros que dicen ejemplo, que dicen, mira, este es uno que podés usar, pero en realidad vos usar el que vos tengas a mano, el que vos quieras.
Cuanto más potente es la recomendación, más fácil es interoperar después, porque uno ya sabe qué códigos le van a venir. Cuando la recomendación es más laxa, uno recibe un documento y los códigos puede ser que lo entienda, puede ser que no, de acuerdo a lo que haya tomado la decisión. Y acá está esta explicación de cómo se guarda dentro del recurso. O sea, dijimos, en el recurso medicación, el recurso condition, el recurso vacuna, en todos esos recursos FHIR, dijimos que tenés que poner un codable concept. El codable concept tiene dos campos. Tiene un campo de coding y un campo de texto. El campo de texto ustedes pueden poner un texto que represente esa codificación. Vacuna para la gripe o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pueden poner el texto que ustedes quieran ahí que representa esa entidad que ustedes están codificando. Pero en la codificación pueden poner múltiples. Puede ser 0 asterisco. Si le bajo el 0, 1, este 0 asterisco. Y acá puede haber múltiples códigos para este concepto que están codificando adentro de la condición. Y los códigos tiene cada uno un sistema. Entonces, por ejemplo, el sistema del primer código puede ser Snowman, el sistema del segundo código puede ser CIE10, o al revés. Tiene un código, que es el código de CIE10, o el código de Snowman. Tiene un display, que es el término que se usa en la terminología, tanto en CIE10 como en Snowman. Además, hay una posibilidad de traducirlo a distintos idiomas con una nomenclatura para especificar cuál es el idioma. Entonces, uno puede incluir el texto en distintos idiomas, incluso adentro de cada código. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de un recurso condition. Este recurso es un recurso que se puede usar, por ejemplo, en la sección de problemas, o en la, ¿sí? Sí, en la sección de problemas o en la sección de antecedentes, tal vez también antecedentes patológicos. Entonces, este recurso condition tiene un ID determinado, si tiene un ID, o sea, este es el ID del recurso condition que, que- que se va a recorrer a través del tiempo. Tiene algunos metadatos, dice cuál es el estado clínico, que es activo, cuál es el verificado, que es confirmado, cuál es la categoría, que es lista de problemas, y tiene los códigos. Y en este caso, en el code, que es el codable concept, ¿sí? Vemos que tiene dos codings. El primer coding es CIE10, que dice hipertensión esencial primaria. Con este código acá está el system de CIE10, que es este de acá arriba. Y abajo tiene un código de NOMAD, que tiene este system, tiene una versión, el código de NOMAD, que es la versión del IPS, en este caso. Tiene un código y tiene un display, ¿sí? Esto es como cuando ustedes comunican un conocimiento clínico con FHIR y van a representar la codificación, pueden incluir dos codificaciones. Parecería contradictorio, parecería raro, ¿sí? Pero ¿cómo? Por ahí yo las que pongo no son exactamente iguales, porque puede ser que una sea más específica que la otra. No importa, es la mejor representación de la entidad clínica que ustedes están comunicando en cada una de esas terminologías. Y el objetivo de comunicar múltiples es que el que lo interpreta puede usar el que más le queda cómodo, este o este, ¿sí? Para facilitar la interoperabilidad siempre tiene que haber una recomendación preferida, que es lo que está diciendo LACPAS. LACPAS dice, en todas las condiciones que me pasen tiene que estar el CIE10. Bien, entonces sabemos que es como en todos vamos a entender que hay un CIE10 y ese CIE10 lo vamos a poder utilizar. Pero si alguien tiene algo más, quiere poner algo más, puede agregarlo. Podrían agregar un concepto local, que es decir, el código de la historia clínica de la municipalidad de tal. Si es muy local, no tiene tanta utilidad. Si yo comparto con otro un código que solamente existe en mi sistema, nunca le va a servir al otro. Pero si es un código nacional, un código regional o un vocabulario de una asociación profesional o algo, se puede incluir y no hay ningún problema. Cada uno se diferencian por el sistema. Siempre que alguien manda un código de Snowman va a usar este sistema, siempre que alguien manda un código de CIE10 va a usar ese sistema. Y así es como se construye este recurso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se construye y cómo se interpreta, porque si uno va a la definición de interoperabilidad tradicional de HIMSS, tiene dos conceptos básicos. Uno que es intercambiar, que es lo que vamos a probar en la Conectatón, pero también integrar. Y estaría bueno que durante la Conectatón algunos de ustedes piensen en cómo integrar el dato, no solamente en cómo recibirlo, ¿sí? Entonces vamos a mirar algunos flujos para ver cómo es tanto la generación del dato para compartir como la interpretación del dato recibido con el objetivo de integrar. Entonces vamos a empezar cómo generás ese recurso, cualquiera, sea un recurso condition, un recurso vacuna, un recurso medication, de forma genérica, ¿no? Entonces digo, ¿tengo yo en mi historia clínica un código que ya está incluido dentro de la recomendación del binding primario de este recurso? O sea, por ejemplo, tengo que crear un recurso condition. ¿Tengo un CIE10? Si lo tengo, entonces directamente lo agrego como el binding primario adentro del codable concept. Y ya está. Si yo no tengo lo que me está pidiendo, si me pide un CIE10 y yo no tengo CIE10, necesito mapear, ¿sí?
Y este mapeo lo voy a hacer con la operación translate que mandó Kai, al servidor de terminología. Yo tengo este código, cómo se mapea con CIE10 o cómo se mapea con Snowden. ¿Sí? Y avanzo cuando tengo el mapeo necesario. Este translate lo puedo ejecutar sobre un mapeo que ya existe. Por ejemplo, si yo tengo Snowden y tengo que mandar un CIE10, por ahí hago un translate que es tal cual el que mostró Kai, que uso el mapeo de Snowden a CIE10 que ya está incluido en Snowden. No tengo que hacer ningún esfuerzo, está todo hecho. Si yo tengo un código local y tengo que sacarlo en CIE10, tengo que cargar ese mapeo custom, ese mapeo que yo hago entre mis códigos y CIE10. Tengo que almacenarlo dentro del servidor de terminología para después hacer una operación translate sobre lo que está en el servidor, ¿no? Ahora, una vez que ya resolví el binding primario, tengo que decir, bueno, tengo más códigos para agregar. Tengo otros códigos estándar. Tengo un código C11, tengo un código NOME, tengo un código ATC. ¿Tengo algo que quiero agregar? Sí, tengo más códigos que quisiera agregar. Bueno, ¿es parte de un código nacional o es un código internacional? Si no es parte de un código internacional, lo puedo agregar directamente especificando el code system, si ya es un código internacional. Si es un código nacional, puede ser que yo tenga que hacer una transformación. Y acá hay distintas formas de transformar. Por ejemplo, acá puse un ejemplo con Australia, porque no tengo claro en Latinoamérica cuántas versiones especiales de CIE10 hay en los países. Pero Australia, por ejemplo, tiene su propia versión de CIE10. Si Australia quiere comunicarse CIE10 con alguien en un contexto de interoperabilidad, no puede mandar el mismo, porque nadie lo va a entender, es un código australiano. Pero seguramente ellos lo extendieron de una manera que saben cuál es el código vinculado de CIE10 internacional. A veces le agregan un punto, le agregan un dígito más, hay una forma como de extenderlo. Entonces hay una transformación que tienen que hacer, no tienen que mandar el propio nacional, sino uno internacional. Lo mismo lo que hablábamos antes, el nombre de Argentina o el nombre de Uruguay, pero no tienen que mandar el código argentino o el código uruguayo, tienen que mandar el código internacional vinculado con eso. Y eso se puede hacer una operación de expand que trata de incluir, de conseguir a los ancestros proximales, se llama, a los que están más cerca en la edición internacional del código que yo tengo local de mi país. Y comparto eso internacional, no el propio del país. Y a veces yo tengo un código internacional, pero de la versión completa de Snowden, que es la que tienen los países que son miembros. Acá la vamos a poder usar para la conectatoria. Pero en el mundo real, por ahí yo quiero decir, bueno, yo tengo un internacional, pero quiero que interprete gente que no tiene Snowden todavía, que tiene la versión gratuita de Snowden, que es el Snowden IPS. Lo puedo convertir de la versión completa internacional a la versión gratuita del Snowden IPS. Tengo que hacer esta transformación. Una vez que me aseguro que el código que tengo es un código internacional, lo agrego como un código adicional. Y voy agregando los códigos adentro de mis recursos file, como habíamos hablado. Y el otro paso es cómo interpreto yo la información que recibo cuando recibo un IPS. Si yo recibo un IPS en el contexto de interoperabilidad, lo primero es utilizando ese elemento que es el system, esa propiedad system dentro de los codes, voy a buscar, bueno, recibo esta condition o recibo esta medicación. Yo la puedo entender. O sea, tiene un coding acá que está en un code system que yo tengo, que yo prefiero. Suponete que yo en mi historia clínica uso Snowden o en mi historia clínica uso CIE10. Busco a ver si está el code system que yo necesito. Si consigo un coding que tenga mi código, listo, ya la entendí. Cuando la entendí, digo, ya puedo importar esto dentro de mi repositorio. Esto implica interpretar, porque si no, solamente estaría mostrando la información al médico. Y yo lo que quiero es que el médico pueda aprovechar esa información y enriquecer el registro médico electrónico en mi historia clínica en base a lo que recibió en el IPS. Entonces, si yo ya la entiendo, esto está listo para importar y probablemente siempre haya un paso de validación manual. Siempre lo que se ha visto en otros países es simplemente interoperabilidad. Uno dice, este es el IPS, tiene estos diagnósticos, estas medicaciones. Si usted quiere incorporar este diagnóstico del IPS adentro de la historia clínica del paciente, uno puede tocar e incorporarlo. Y es una aprobación manual que hace. Y cuando uno lo incorpora, el registro que se guarda de ese diagnóstico nuevo es igual a como si yo lo hubiera registrado en la propia historia clínica, porque usa la misma codificación. ¿Sí? Entonces esto me sirve, si yo estoy viendo un paciente por primera vez que no conozco, pido un IPS y me vienen todas las vacunas, los diagnósticos y las medicaciones, yo puedo decir, bueno, este diagnóstico lo voy a agregar a la historia clínica, esta medicación y esta vacuna. Y eso hace que automáticamente, sin que el médico haga nada, la información que se generó en otro sistema se almacene en el mío completamente integrada. ¿Sí? Esto es muy importante, esta parte de integrar información de distintas fuentes.
¿Qué pasa si lo que recibo no tiene el código que yo quiero? Yo uso CIE10 y recibí un SNOMED, por ejemplo. ¿Cómo hago para resolverlo? Ahí necesito mapear, busco los códigos a los cuales yo sé que tengo mapeos que puedo volver al código que yo necesito. Esto también pasa si yo tengo un vocabulario local. Yo tengo mi propia lista de códigos para las medicaciones o para las vacunas o para los diagnósticos y recibo un código estándar de CIE10 o de SNOMED. Entonces, en este caso, que yo recibo uno que yo puedo mapear, voy al mapeo, hago una operación translate y con eso puedo empezar a agregarlo. Si yo quiero validar a ver si es un código real, yo puedo hacer un lookup o un validate. Yo puedo decir, este concepto es un código real de CIE10 o este concepto es un código real de SNOMED en este value set. Con eso puedo tomar la decisión si lo trato de mapear o si directamente me doy por vencido. Si me doy por vencido, yo recibo un IPS que no tiene ningún código que yo pueda entender. Esperemos que esto no pase, porque un poco el objetivo de la Conectatón es que todos compartamos esta lista de códigos para poder hacerlo y que tengamos preparados estos mapeos para que ustedes los puedan ejercitar. Pero si pasara que llegase hasta este punto, ya no puedes integrar la información automáticamente. Entonces acá tengo que mostrarle la información al profesional y el profesional dirá, este paciente es diabético. Entonces voy, toco agregar problema, escribo diabetes mellitus tipo 2 y logrado. Entonces acá se hace una integración manual con una transcripción, ¿sí? En este caso no hay una automatización. Por eso la terminología es la que permite esta automatización de la información recibida. Lo que vamos a hacer para la Conectatón es que se definieron estos values, ¿sí? Ahí están esta lista de antecedentes, 20 diagnósticos, bueno, son 16 vacunas, 20 alergias y 20 medicaciones. Esto está extraído de los casos de uso, los casos clínicos, perdón, que se van a usar en la Conectatón. Un poco el objetivo de esto es que ustedes tienen que mapear esto con las terminologías que ustedes usan. Ustedes van a recibir este documento y van a tener que poner sus códigos locales. Van a tener que decir, este diagnóstico en mis códigos locales es este. Puede ser que tengan un código local propio para los diagnósticos, que tengan CIE10 o que tengan SNOMED. El mapeo estandarizado de estos a CIE10 o SNOMED lo vamos a hacer directamente, me parece más centralizadamente, porque van a hacer lo mismo, no valdría la pena que todos mapean CIE10. Pero si alguno de todos estos, ustedes lo tienen mapeado con códigos locales, lo que tienen que hacer es asignarles sus códigos locales en un Excel que van a recibir que es propio de ustedes, ¿sí? Después lo que lo vamos a ayudar en la próxima reunión es cómo convertir esta relación entre los códigos estándar, los códigos locales y después los códigos que vamos a agregar nosotros estandarizados a un concept map. Un script de Python que ustedes van a poder correr y van a poder generar un concept map. Ese concept map lo van a ver en Snowstorm, ¿sí? En el nodo, en el Snowstorm que ustedes tienen corriendo en el nodo. Una vez que ustedes ponen este concept map en el Snowstorm, van a poder correr el translate que decía Kai. ¿Sí? Van a poder decir, mapeo desde este código de SNOMED a el código local que yo tengo X. ¿Sí? Y con eso lo van a poder hacer en una dirección o en otra dirección. Y van a poder hacer los mapeos y obtener. Entonces, un poco el objetivo para que ustedes puedan ejecutar todos estos mapeos es que definan los mapeos en un Excel, los convirtamos a recursos Fire, los pongamos en el guía y después lo probemos. Estos próximos webinars que vamos a hacer va a ser acompañarlos en este proceso. Además, vamos a estar en el Slack atentos a las preguntas que ustedes tengan, a las dudas, para trabajar con ustedes para hacer un poco todo eso. Entonces, los próximos pasos es que reciban la próxima versión del nodo que incluye el servidor de terminología y la implementen y la instalen y la tengan corriendo antes del 2 de agosto. Este es el primer deadline que ustedes tienen. Después van a recibir el link a esta planilla que tienen los value sets y van a tener que poner sus códigos locales si ustedes tienen códigos locales, ¿sí? Y después que se preparen para el próximo workshop, que va a ser el 12 de agosto. En ese workshop vamos a trabajar con las tablas de Excel que ustedes tienen que tener ya mapeadas a los códigos locales y las vamos a convertir en estos concept maps, en estos bundles que vamos a usar para Fire. Vamos a ver cómo hacer la operación para meterlo dentro del servidor de terminología. Ustedes lo pueden hacer en tiempo real durante el webinar. Y vamos a hacer una prueba de cómo se accede por la API a estos mapeos. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando por el lado. Supongo que va a ser parecido a esto. Vamos a hacer una presentación, se graba, queda todo listo para que ustedes lo puedan reproducir y seguir paso a paso después. Y después seguimos trabajando.
Así que bueno, hasta aquí llegamos con la presentación. ¿Dudas, preguntas? No tengo cerrado el chat. Pueden preguntar por el chat o pueden levantar la mano y pueden hablar, abrir el micrófono. No sé, Pablo, Carlos, Fernando, ¿tienen un comentario para los asistentes? No, solamente cómo sería la forma de disposición del Excel. Es una tabla en Excel, entiendo, ¿cierto? Para que cada país incluya sus códigos. ¿Lo vamos a dejar en el Sí, Slack? sí, yo creo que vamos a poner un link a Google Docs o algo en el Slack. Tenemos la versión de Google Docs, eso como ustedes quieran. Y lo compartimos por el Slack y todos van a usarla. Tendrían que copiársela, vamos a ponerla solo lectura, tendrían que copiársela y integrar los códigos en su versión propia. Correcto. Ya les muestro la versión actual del Excel. Lo tengo por acá. Eh, Va a ser muy parecido a esto. ¿Tiene alguna información? Porque estamos haciendo el script de Python que convierte, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene la lista de códigos y tiene columnas para los códigos locales, que son los que va a llenar el nodo. Después, para códigos de CIE 10, de 11, depende el elemento, y para códigos de Snowden. Algunos, como medicación, van a quedar vacíos, esto no va a tener nada, pero lo decimos todo con el mismo formato para que el script de Python pueda entenderlo rápidamente. En estos, los valores de SNOMED o de los estandarizados los vamos a hacer una sola vez nosotros, me parece, del equipo central, ¿no? No sé si está Sergio conectado, hemos estado hablando de eso con Sergio también. Así que probablemente vamos a estar trabajando en rellenarles la parte automática. Pero la parte local es el trabajo que ustedes van a Afirmativo, tener que Alejo, por hacer. acá estamos. Ahí está, Sergio. Vamos a trabajar en rellenar códigos cuando corresponde. Cuando no corresponda, como en medicación, vamos a poner un guioncito o algo. Pero para los locales es la información que ustedes van a tener que completar en el nodo, me refiero. Así que esto vamos a darle el último y lo vamos a compartir. Gracias, Eh, Sergio. conversando de pronto podemos ver si hacemos un canal específico para terminología, ¿no? De pronto en el Slack podría ser eso. De Está muy pronto, bien. Sí. de pronto. Los países que usamos CIE 10 no tienen que realizar el mapeo del Excel, ¿verdad? Es cierto. No tienen que hacer el de antecedentes y no tienen que hacer el de diagnóstico. El de vacunas, si ustedes no usan CIE 11, van a tener que mapear a los sistemas que ustedes tienen. El de alergias, no hay CIE 10, esto va a tener un guioncito, así que hace alergia de alguna manera. Para medicación tendría que mapearse de alguna manera y para procedimientos también. O sea, se ahorran los dos primeros si tienen CIE 10. Snowmed, ¿no? Los que usan Snowmed, los que tienen la columna de Snowmed pueden no hacerlos. Y también importa que tenga el sistema que ustedes van a usar en la conectatón. A veces por ahí el país usa algo, pero el sistema que va a usar en la conectatón no, o sea, es bien específico de eso. En caso de que no contemos con el listado de alergias, ustedes no van a... O sea, no sé cómo va a ser la conectatón en ese sentido, Fernando, por ahí. Si todos hacen todo o si usted, por ejemplo, si un sistema de historia clínica no tiene alergia, no hace esa parte de la actividad, se la saltea. Sí, sí, lo que pasa es que tendríamos que ver si se vuelve opcional, ¿no? Porque dentro del IPS creo que esa es obligatoria y tendríamos que modificar la guía y volver opcionales algunas secciones. Sí, creo Pero al que menos si no, diagnóstico sí estaría. claro, claro. Si no tiene información, creo que puede poner, por eso está ese código de no tengo información.
Si realmente no tiene información, por más que sea obligatorio, puede poner no tengo información. Claro. Respondería Sí, dejar la sección, bueno, sí, creo que la rellenan como con un opcional también, o valor, bueno, dejarlo, sí, creo que la rellenan un con valor una que no, alergia, no pero la existe. alergia dice no hay información. Claro. No hay- ok, Por eso sí, el, sí, por eso el entiendo. value set, esto de que el value set incluye el concepto de no tiene información, es como una costumbre. ¿Dónde estaba? Acá, el value set, Bien, no, el anterior. Son todas las medicaciones y no hay medicaciones. Hay un código para decir no hay medicación. No hay medicaciones conocidas. Lo mismo para alergia. ¿No? sí, ok, Pero bueno, obviamente a largo plazo estaría bueno empezar a incorporarlo. Por ahí inclusive las de alergias las pueden acuerdo, de extraer de acuerdo. la lista de diagnósticos. ¿Sabes? Por eso los puedo ayudar un poco a ser También, sí. creativos, a encontrar la vuelta. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces quedamos a la espera. Por ahí lo que no puse acá en la lista es que una de las cosas que van a hacer, ustedes van a recibir la lista de los subsets. Van a recibir el exe de los subsets, van a recibir la nueva versión del nodo y van a trabajar en los local codes. Bueno, muchas gracias. Me parece que llegamos poco al final, ¿no? Ah, buena No veo otros participación. comentarios. Sí, Sí, 51 personas. Muchas gracias a todos. Bueno, quedamos todos en contacto por el Slack. Después Fer nos ayuda con la creación del canal y seguimos dale, conversando por ahí. perfecto. Bueno, Muchas gracias, Alo. gracias a todos. Gracias, Gracias Kai. a Thank todos. you, Kai. Seguimos. Thank you. Gracias, chao, Bye. chao. Gracias. Armar Gracias, buen día.